Gobiernos internacionales calificaron a Valparaíso como una ciudad peligrosa para los turistas. Países como Canadá, Francia, Alemania y Suiza en sus sitios web hablan de la joya del Pacífico como uno de los destinos donde los turistas pueden estar expuestos a hechos delictuales. Desde el Congreso pidieron a la Cancillería elevar una nota formal a estos países por afectar el turismo en la zona. Y desde el Cernatur dijeron que estas advertencias eran normales y que solo buscan entregar recomendaciones de seguridad a los turistas. Porque esto es noticia. Tomamos contacto con Stavros Galani, gerente tour, operador Valpo Viña del Mar Turismo. Stavros, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Stavros, ¿qué tanto afectan este tipo de advertencias, recomendaciones de otros países frente a lo que ocurre en Valparaíso con la empresa turística que se desarrolla allí? Mira, para la presente temporada no creo que sea muy relevante porque el turista que tiene ya planificado venir a la ciudad de Valparaíso, a la región de Valparaíso, esto lo tiene adquirido ya con mucho tiempo, comprado. Sobre todo, por ejemplo, los pasajeros de crucero, ellos prácticamente un año antes planifican su viaje. Así que no creo que sea tan relevante, digamos, estas recomendaciones, entre comillas, que hacen estos países, ¿no? Para esta temporada no sería relevante, pero sí podríamos tener consecuencias negativas para la próxima temporada. Sí, no creo que tanto tampoco, porque la verdad es que en la práctica, mira, nosotros somos operadores de turismo y la verdad que nosotros estamos en contacto diario con el pasajero, somos los que damos los destinos finales, o sea, somos los que estamos el día a día con ellos, los que los traemos al aeropuerto, los llevamos al aeropuerto, los que le damos las excursiones, los que los llevamos a los hoteles, los que en alguna medida tenemos el feeling de ellos y que nos cuentan de que cómo lo han pasado en Valparaíso, en la ciudad acá, en la región. Y fíjate que la experiencia de ellos es muy positiva. Encuentran que es tranquilo, si hay algún hecho delictual en algún momento es algo muy puntual, digamos, pero no como para generar un informe como generan estos países que en el fondo tratan de un poco endosarnos la inseguridad que ellos tienen, digamos. A lo mejor para jugar un poco al empate, ¿no? Sí, Stavros, quizás lo que tú nos relatas es lo que marca la diferencia. Es distinto para un turista comprar un paquete turístico con el traslado del aeropuerto al puerto o del mismo crucero hacia los lugares más atractivos del puerto, los cerros que están bastante más protegidos que otros lugares como el barrio Puerto. Quizás eso es lo que marca la diferencia, que se esté en un grupo que andar en forma solitaria por las calles del centro. Sí, no es tanta la diferencia, yo creo, oye, porque mira, la misma gente, todo el turista europeo principalmente, le gusta mucho alojar en lo que es los cerros de Valparaíso, en los hoteles boutique, en los hostales que son de un poco de menor nivel, y deambulan generalmente en las tardes, las noches, por la bohemia porteña y como te digo, no hay hechos relevantes ni hay ni un tema generalizado de delincuencia que podamos nosotros decir que aquí prácticamente no nos visiten. O sea, creo que esos informes realmente no apuntan, no hay que darle la validez que ellos quieren darle, digamos. Por lo mismo y como una manera de quizás limpiar esta imagen negativa, ¿ustedes tienen comunicación con servicios de turismo de estos países donde se están realizando estas advertencias que, claro, a la larga podrían perjudicar precisamente la llegada de turistas a Valparaíso? Claro, mira, yo creo que aquí el camino es que a través de las embajadas, de los encargados de comunicación en las embajadas de los países donde se generan estos informes, deben ser categóricos, y claro, la embajada chilena me refiero, categóricos y claros en darle a conocer cuál es la realidad acá y que no andamos nosotros acá prácticamente escondiéndonos o no quedándonos encerrados en las noches porque la delincuencia nos va a atacar o que el turista no puede salir, no puede conocer los atractivos. Al contrario, nosotros acá tenemos una tranquilidad para desplazarnos y para visitar los turistas tranquilamente los lugares, los atractivos, y por eso que te digo que a través de la embajada, los comunicados de prensa o los encargados de prensa de las embajadas deben hacer esa labor y presentar un reclamo formal, ¿no?
Sí, ustedes están de acuerdo entonces con lo que comentábamos al inicio en la introducción, ¿no? Lo que planteó el senador Chaguán de enviar esta nota de protesta a las embajadas de los países que mencionábamos, como Canadá, como Suiza y otros más que calificaron negativamente el turismo en Valparaíso. Sí, creo que ese es el camino más efectivo, porque nosotros acá un poco vamos a hacer terapia entre nosotros aquí, pensando, porque sabemos lo que está pasando acá, pero de acá a veces nos sale mucho la información, y yo creo que aquí la pega la tienen que hacer las embajadas en los países estos que generan los informes, digamos. Lamentable para ustedes como rubro turístico, empresas turísticas, que este video de una ciudadana austriaca que fue asaltada en el Cerro Cárcel el pasado 25 de noviembre se haya viralizado mundialmente. O sea, eso finalmente es lo que puede provocar que estos países hagan las advertencias a través de sus páginas web. Claro, eso fue un hecho puntual que sucedió, ¿no es cierto? Y que lamentablemente se viralizan este tipo de informaciones, pero podría viralizarse, ¿no es cierto?, lo bien que lo pasan los pasajeros, y los pasajeros que llegan a visitar Valparaíso, que se van sumamente sorprendidos de cómo son acogidos, de la geografía, de cómo es Valparaíso, de este anfiteatro natural que tenemos acá. Eso debería viralizarse, pero no, digamos, esos hechos puntuales que son lamentables, por cierto, pero que no son la realidad, digamos, que nos afecta todos los días, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes celebraciones como los 1000 tambores o el espectáculo de Año Nuevo en el Mar, que se viene en los próximos días con la gran presencia de turistas, de visitantes, no solo del extranjero, sino también del país, el consumo de alcohol y lo que ocurre en las calles, donde muchas celebraciones se concentran allí y no necesariamente en locales establecidos? Sí, mira, lo que sucede es que son unos espectáculos tremendamente atractivos. Aprovecho de invitar a la gente que venga y lo pase sanamente, que se divierta y lo disfrute. Y obviamente que hay excesos, como en todo orden de cosas, pero las autoridades, la policía, hacen su pega también, hacen su trabajo, y eso cada vez ha ido siendo menos. Por ejemplo, los 1000 tambores ya es una fiesta que están participando todos, ya se está haciendo un poco más familiar, y está siendo un atractivo importante para la ciudad también. Sí, bueno, Stavros, 36 cruceros se esperan para esta temporada en Valparaíso, así que tendremos un arribo masivo de turistas desde el extranjero. Y además mencionar, y me gustaría que usted también hiciera un llamado, que Valparaíso es uno de los puertos más seguros a nivel latinoamericano, a diferencia de lo que ocurre en otros países de este continente. Así que nos gustaría que usted pudiese intensificar entonces este llamado a que sí se pueda disfrutar de Valparaíso. Claro, por supuesto. ¿Qué más que nosotros que trabajamos todos los días en contacto directo con los pasajeros, decirles a todos que vengan a Valparaíso, que disfruten, digamos, de lo que es esta ciudad, esta linda, preciosa ciudad, esta pintoresca ciudad. Es increíble cuando llegan los extranjeros, los europeos, ven y toman contacto por primera vez con Valparaíso, cómo se maravillan. La gente es acogedora, el porteño yo creo que cada vez está entendiendo más que el turismo es una industria que en forma directa o indirecta los favorece también, así que nada más que invitarlos a que vengan, a que disfruten, a que lo pasen bien, sanamente, se van a ir unos tremendos recuerdos acá y a pasarlo muy bien, porque todo se prepara y se trabaja, todos trabajamos para que esto ande de maravilla. Y ojalá siga siendo así. Stavros, muchas gracias por el contacto, que esté muy bien. Bueno, ok, chao, que estés bien. Gracias. Tú. Chao. Nos separamos, hacemos una breve pausa, volvemos en instantes con más de esta noticia. Quédese. Más de 368.000 vehículos saldrán de Santiago durante este fin de semana largo de Año Nuevo. Según el Ministerio de Obras Públicas, las principales medidas de contingencia se adoptarán en la Ruta 68, por la gran cantidad de turistas que presenciarán el espectáculo de Año Nuevo en el mar. Peajes a Luca y pistas 3x1 son algunas de las disposiciones que tomarán tanto las autopistas concesionadas como la autoridad policial. Tomamos contacto con el coronel Enrique Monraz de la Prefectura de Tránsito y Carreteras. Coronel, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gusto saludarla. Es así, como dice el MOP, coronel, es la Ruta 68 la que tendrá la mayor cantidad de medidas de contingencia para poder soportar esta gran afluencia de vehículos que se espera ya comiencen a circular por ahí por el día viernes.
Así es. Solamente me gustaría aclarar una situación. Son 370.000 vehículos que van a salir a contar del día viernes hasta el día lunes. Por tanto, en la ruta específicamente en la 68 vamos a tener también desde el día viernes hasta el día lunes más de 100.000 vehículos saliendo obviamente al sector litoral. Y hay medidas de mitigación especialmente para el día sábado. El día sábado por lo general va a aumentar el flujo sobre los 3.000, 3.500 vehículos hora y eso va a ser a contar de las 10 de la mañana. Por tanto, la medida de mitigación que va a haber en ese tramo o en esa vía va a ser a contar de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y que va a ser un 4x0. Ese 4x0 va a partir desde el peaje Lo Prado hasta el kilómetro 67,5. Y antes de eso vamos a tener un 3x1 que va a estar en el enlace Costanera hasta el peaje Lo Prado, para obviamente que los flujos se puedan mover de mejor manera y la gente pueda, ¿no es cierto?, llegar a la hora al sector litoral para pasar el año nuevo allá. Nos queda clarísimo entonces que 3x1 y 4x1 desde el día sábado 31 de diciembre en la ruta 68. ¿Usted recomienda entonces, coronel, que si es que se puede, quizás salir el día viernes en la tarde, si es que algunos jefes dan permiso para irse antes del trabajo? Así es, pero no lo recomiendo tanto el día viernes, ya que el día viernes para nosotros también, nosotros nos instalamos a contar ya de las 15 horas del día viernes con este plan Ruta Segura, en todas las rutas en realidad, pero la 68 es la que va a tener la mayor concentración. Y el día viernes también está diseñado para que haya bastante flujo. Obviamente que no van a superar los 3.000 vehículos hora, pero vamos a tener incluso hasta las 10, 11 de la noche, estimamos que van a haber sobre 2.500 vehículos hora que van a estar yendo al sector del litoral. Y no se puede tampoco hacer ninguna otra medida de mitigación porque también van a regresar a Santiago alrededor de 20.000 vehículos. Entonces no podemos hacer una medida solamente para los que salgan, si los que van a retornar también a la región metropolitana van a tener problemas. El llamado es para el día sábado a contar de las 8 de la mañana, también hay una medida de mitigación de las 6, hay una medida, ¿no es cierto?, de la concesionaria que de las 6 hasta las 8 de la mañana va a ser el peaje a Luca. Sí, eso también el viernes, coronel, disculpe que le interrumpa, el viernes 30 desde las 9 de la mañana hasta las 11 horas tendremos peaje a Luca en la ruta 68. También así es, pero el día sábado va a ser el día más fuerte, como les señalaba, a contar de las 10 de la mañana y hasta las 2, 3 de la tarde. Y después ya bajan los flujos ostensiblemente hasta, yo diría que a contar de las 19 horas vamos a tener una ruta casi con 900 vehículos, 1.000 vehículos hora, que es un número muy bajo. Generalmente nos demoramos entre el enlace Costanera Norte hasta Viña del Mar, Valparaíso, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, a todo reventar. ¿Cuánto cree usted que podría durar el trayecto durante este día sábado? Para ir calculando los tiempos y así prepararnos con anticipación. Yo creo que el promedio van a ser unas 2 horas y media aproximadamente. Esto obviamente que estando los flujos en movimiento, no teniendo accidentes de tránsito, mucho se da en este tipo de flujos, solamente daños, lesiones leves, pero involucra 4 o 5 vehículos por alcance. Y el llamado a conducir atento a las condiciones del tránsito del momento, mantener una distancia razonable con el vehículo que lo antecede y obviamente planificar bien su viaje, especialmente los que van hacia el sur, que a lo mejor van a tomar distancia un poco más larga, revisar los vehículos, neumáticos, dirección, alumbrado del vehículo, etc. El llamado es a la calma y poder llegar, ¿no es cierto?, sano y salvo al lugar que desean llegar. Sí, por eso el llamado que hace usted, coronel, es tan importante, ¿no? Porque inmediatamente cuando vemos que se registra un accidente de tránsito en la ruta 68, además del taco y del atochamiento que se da por la cantidad de vehículos que van a estar circulando en esta autopista, de todas maneras se nota cuando hay un accidente y ahí el tránsito se hace bastante más lento. Así que intensifiquemos ese llamado para tener todas las medidas de seguridad necesarias y quizás lo más importante, coronel, es mantener una distancia prudente entre el vehículo que está delante mío para que no se produzcan estos choques por alcance que tantos problemas generan. Así es, conducir atento a las condiciones del tránsito, estando atento a lo que está pasando en su entorno y no lo que está pasando dentro del vehículo. No hablar por teléfono, para eso ojalá un copiloto que le ayude con la música, ver los niños, que los niños vayan en su silla, etc. El llamado también también es señalarles un poco que Carabineros a lo largo del país va a hacer este servicio de ruta segura y además de eso se van a controlar, se va a intensificar el control, lo que tiene que ver con alcohol y con la velocidad. Son dos factores que influyen bastante y yo diría que son
importantes para cuando hay un accidente de tránsito. Ya estamos hablando ahí de, especialmente con la velocidad, estamos hablando de lesiones graves o la muerte. No por ser año nuevo nos relajamos con el consumo de alcohol en el automóvil. O sea, si usted va a tomar, simplemente no conduzca a pesar de que estemos celebrando la llegada del nuevo año. Un alcance también, coronel, habrá restricción a camiones en la ruta 68, ¿no? Para el día sábado, entre las 9 y las 15 horas, lo que también facilitaría un poquito más el tránsito. Así es, también se hicieron coordinaciones. Recuerde usted que hay bastantes ahí lugares de acopio de elementos de trabajo. Es como un puerto terrestre que hay ahí y tiene bastantes salidas de camiones, y ellos van a adelantar, ¿no es cierto?, sus salidas de camiones a contar ya de las 2 de la mañana y hasta las 8 o 9 de la mañana, así que esperamos que no nos afecte tanto los flujos vehiculares. Adelantémonos en el tiempo, veamos lo que va a ocurrir con el retorno a Santiago. La operación retorno ya comienza el día domingo 1 de enero y se extiende hasta el lunes 2, que es feriado, por eso tenemos fin de semana largo. Así es, bueno, en un principio, sin este feriado del día lunes, para nosotros era un poquito más complicado y Sí. teníamos un retorno importante de regreso, especialmente la ruta 68, donde a contar ya de las 2, 3 de la tarde superábamos los 3.000 vehículos hora y hasta las 20 horas aproximadamente, era muy extenso. Y obviamente que eso nos favoreció un día más, porque se reparten estos flujos, tanto el día domingo como el día lunes, y no es necesario hacer alguna otra medida de mitigación que las que todo el mundo conoce, que va a ser desde el enlace Algarrobo hasta el peaje Zapata, que va a haber un 4x1 en ese lugar, solamente para la ruta 68. La ruta 78, que es la que viene de San Antonio, también va a tener un 3x1, que va a ser en Melipilla, del peaje Melipilla hasta la Feria del Agricultor, y la ruta 5 Sur también va a tener un 3x1, pero en el sector de Rancagua, desde el bypass Rancagua hasta el antiguo peaje de Angostura. Sí, para el día lunes 2 de enero también se dispuso el peaje a Luca entre las 10 de la mañana y el mediodía, lo que claramente puede ser un incentivo para quienes deseen venir antes. Y además, coronel, hay que mencionar de que muchos inician ya sus vacaciones de verano directamente el día 1 o 2 de enero, por lo tanto el retorno va a ser menor al que se espera en cuanto a los que salen de Santiago entre el día viernes y el día sábado. De acuerdo a las proyecciones y en años anteriores lo que ha sucedido es efectivo, pero es un 10% aproximadamente de los flujos que retornan a Santiago. Ahora, si usted se fija acá en el sector centro de Santiago, ya los flujos han bajado, quiere decir que también hay gente que ya ha salido de vacaciones. Muy bien, pues coronel, le agradecemos enormemente por todos estos datos y recomendaciones para así tener un tránsito bastante más expedito en estas celebraciones de Año Nuevo. Que esté muy bien. Gusto saludarla, hasta luego. Gracias. Tome todas las precauciones, salga con tiempo de su casa y sin duda así el viaje será bastante más placentero. Nos separamos, hacemos pausa, volvemos enseguida con más de esta noticia. Quédese. El terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter que afectó a la isla grande de Chiloé hizo que los vecinos se cuestionaran sobre la seguridad del puente sobre el canal de Chacao. La mega obra de ingeniería a cargo de la coreana multinacional Hyundai, que unirá el continente con el archipiélago en un tramo de 2,6 kilómetros, podría no soportar los posibles sismos que se registren en el proceso de construcción. Una situación que fue descartada por la Dirección Nacional de Vialidad del MOP, quienes aseguraron que el puente podría soportar un cataclismo superior a de 1960, que llegó a los 9,5 grados Richter. Conversamos de este tema, estamos con el ingeniero Ricardo Herrera del Departamento de Ingeniería Civil y del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí. Antes de entrar de lleno en el puente, me gustaría que hiciéramos un balance de lo que ocurrió en Chiloé con las construcciones de viviendas, la mayoría de ellas de madera quizás, y que al parecer fueron un muy buen elemento de construcción para sortear un terremoto de estas características. Sí, así es, y la evidencia lo fue confirmando conforme pasaron las horas, salvo casos muy aislados que tienen que ver con problemas de deslizamiento y cosas así. Las casas se comportaron bien, pero es algo que es esperable en casas de baja altura. La madera es un buen material en general, bien trabajado, capaz de resistir sismos, siempre que esté dentro de las limitaciones que puede trabajar el material. Ahora, este tipo de construcción, no sé si llamarla ligera en relación a la madera, ¿sirve para cualquier parte del territorio nacional o solo para ciertos sectores, en este caso una isla o un archipiélago como Chiloé? No, es un tipo de construcción y un material que se puede usar a lo largo de todo el país. Por supuesto, en el norte va a ser complicado o va a ser más caro en comparación a otros materiales, pero es algo que es perfectamente aplicable en cualquier zona.
De hecho, en Estados Unidos es muy popular el uso de la madera en la construcción de casas. Y uno quizás podría pensar equivocadamente que el hecho de que algunas construcciones estén hechas en forma de palafito, con estas vigas más bien largas y en altura, podría ser de que el movimiento fuese un poco más intenso y esto haría que las casas se cayeran. Al parecer no. Lo que pasa es que la función de estos postes o pilotes sobre los que están montadas las casas es justamente que la fuerza que tiene que resistir la casa pase directo a un suelo más firme que está más abajo. Esa es la función. Entonces, claro, el suelo que es más malo, que está lleno de agua, que está en la superficie, se mueve, pero la casa está anclada mucho más abajo en un suelo más firme y por lo tanto puede moverse menos, si tú quieres, por decirlo de una manera. Ahora, están hechos para soportar un movimiento de estas características, pero no, por ejemplo, o sí, la presencia de un tsunami. Ahora tuvimos algunas variaciones en las mareas de 20 a 30 centímetros, no más que eso. Pero si hubiese sido un tsunami similar al del 27F, ¿ahí la situación hubiese sido distinta? Pudiera ser, pudiera ser. En términos no tanto de la altura de las mareas, porque ustedes saben que en Chiloé la variación de las mareas es mucho más que esas variaciones que se observaron ahora. Pero sí en términos de la presión que podría ejercer el tsunami y todo el material que arrastra el tsunami también, que por supuesto ninguna casa, ninguna construcción está hecha para resistir impactos, ¿no? Y es por eso que se recomienda quizás que las construcciones en el borde costero, no en Chiloé, sino en otros puntos del país, sean de concreto para soportar precisamente la fuerza de un posible tsunami, más que la altura. Más que la recomendación no está yendo tanto en esa dirección. O no construir directamente en el borde costero. Hay mucho de eso, se han generado zonas de exclusión en varias partes y más que, efectivamente, si uno construye una casa de hormigón ahí, puede que soporte la presión, pero todo lo que está dentro de la casa va a estar destruido, digamos, y si alguien queda atrapado ahí, lamentablemente, lo más probable es que no sobreviva. Entonces la tendencia es más bien a proveer en las alturas en que uno espera que pase el tsunami, la ola, digamos, a estructuras que sean más bien transparentes. Es decir, que si están cerradas, esos cierros desaparezcan, se los lleve y pueda soportar lo que sea que está de ahí hacia arriba. Y con eso entonces se descarta, por supuesto, cualquier tipo de asentamiento ilegal en el borde costero que pueda producir algún riesgo. Muy riesgoso, sí. Y volviendo al caso de Chiloé y las construcciones, decíamos al inicio de que los principales problemas se produjeron más que nada por deslizamientos de tierra, que me imagino tiene que ver con lo húmedo del terreno, y sobre todo por las laderas y por las pendientes que pueden haber en algunos lugares. De no existir aquello, quizás no hubiésemos tenido problemas. Sí, pero las condiciones del suelo de la isla en general son suelos que son bien susceptibles a la humedad y de hecho, de acuerdo a lo que... Hay un colega mío que anda ahora visitando, se llama Felipe Ochoa, anda visitando la zona. Me dice que la gente misma le cuenta que incluso con lluvias fuertes se han observado fenómenos similares a veces de deslizamientos de tierra. Es algo a lo que tienen que estar habituados nomás en la zona. Lo que pasa es que ahora se detonaron en zonas que tal vez comúnmente no aparecen ese tipo de fenómenos, pero es algo que está ahí presente siempre en la isla. Ahora, Ricardo, tuvimos un terremoto 7.6 en la escala de Richter. Nosotros quizás estamos acostumbrados a tener terremotos sobre 8 y que los efectos sean algo más devastadores. Si el terremoto hubiese sido de más intensidad, de una mayor magnitud, ¿las casas de madera igual hubiesen soportado? Difícil saberlo. Probablemente casas de 1 o 2 pisos no habrían tenido problemas. Construcciones más altas, construcciones más modernas tal vez, sí, habrían tenido más problemas de tener un terremoto de esa magnitud en un epicentro tan cercano y a una profundidad relativamente baja con respecto a lo que estamos habituados. Ahora hay otro tema que tiene que ver con la construcción del puente sobre el canal de Chacao, este puente que está proyectado en 5 años para su construcción, que une continente con isla, 2,6 kilómetros. Y la pregunta que se hacían los vecinos es que si no solo el puente cuando ya esté construido, sino el proceso de construcción, si pudiese soportar sismos de estas características más bien similares o bien de mayor intensidad. Según la información que tú manejas, ¿el puente sí estaría preparado para eso? No conozco los detalles del diseño, pero de acuerdo a lo que uno esperaría que el Ministerio de Obras Públicas haya especificado, tendrían que haber tomado en cuenta un fenómeno de estas características, sobre todo pensando que tenemos el ejemplo hace pocos años, en el año 60, de un terremoto de magnitud muy grande en una zona muy cercana, así que es uno de los escenarios que yo entiendo que se estudió en su momento, desde el principio de este proyecto.
O sea, cualquier construcción de este tipo debería soportar un terremoto por sobre los 9,5 grados, que fue lo que ocurrió en el año 60 en Valdivia. Ahora, hay que matizar eso, porque lo que puede pasar es que efectivamente el puente soporte un terremoto de esa magnitud, sí, que es absolutamente fuera de lo común, digamos, pero eso no significa que el puente quede funcionando después. ¿Ya? Eso es parte del balance que uno hace en ingeniería, que uno diseña las cosas para que idealmente funcionen bien y cuando vengan estos eventos extraordinarios no haya colapsos que generen pérdida de vidas o heridos y cosas así, pero puede perfectamente la estructura quedar inhabilitada. Eso es parte del diseño. No sé cuál será el... Sí, no, pero ¿de qué forma podría, por ejemplo, el puente no caerse, entre comillas, y al mismo tiempo no quedar inhabilitado? Podría ocurrir, por ejemplo, este puente tiene dos soportes, uno en la isla, otro en los estrios, que se llaman en la isla y en el continente, ¿cierto? Y tiene un apoyo intermedio. Sí. Por efectos de un terremoto de estas características podrían producirse asentamientos diferenciales, giros, cosas de ese tipo en los soportes que a lo mejor impedirían seguir usando el puente inmediatamente o del todo, digamos, si se trata de un evento muy grande. Pero la idea del diseño es evitar que colapse el puente y por lo tanto si había gente que estaba atravesándolo no esté en peligro. Ahora, si tenemos un terremoto de un 9,5 grados, lo más probable es que se pudiese generar un tsunami. ¿Para eso también estaría preparado el puente? Las estructuras de soporte, por lo menos de las que te comento que están en el continente y en la isla, son estructuras muy masivas, muy pesadas de hormigón armado porque tienen la función de soportar el tirón de los cables del puente colgante. Así que sería bien difícil que una ola, por muy fuerte que fuera, pudiera eventualmente volcar esas estructuras, porque son estructuras de varios pisos de altura, o sea, pueden ser equivalentes a edificios de varios pisos de altura, esas estructuras fácilmente. Ahora entiendo también, Ricardo, que el espectro sísmico cambió de lo que estaba planeado originalmente y lo que se modificó tras el terremoto del año 2010, donde quizás ahí ciertas mediciones se pudieron ir cambiando. ¿También fue así? O sea, ¿tuvieron que cambiar ciertos parámetros para que se construyera finalmente este puente? Usualmente uno trata de usar la mayor cantidad de información que tenga disponible, en el caso de los terremotos es bien escasa, entonces entiendo que se han hecho una serie de estudios donde se han ido incorporando las informaciones nuevas que se han obtenido. Y en particular el tener registros cercanos a la zona epicentral, por ejemplo, del terremoto del 2010, permite justamente revisar lo que son los espectros de diseño, que finalmente me dan las fuerzas para las que yo tengo que diseñar esa estructura. Muy bien, pues Ricardo, te agradecemos enormemente por entregarnos todos estos datos y explicaciones sobre lo que ocurrió en Chiloé y esperemos que si se construye el puente no tengamos ningún problema adicional. Que esté muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Nos separamos, hacemos pausa, volvemos en instante con más de estas noticias. ¿Qué es? Cuando todavía no nos reponíamos de la muerte de George Michael, este fin de año trajo consigo la muerte de Carrie Fisher, la legendaria princesa Leia de la saga Star Wars. La actriz de 60 años sufrió un infarto el viernes pasado mientras viajaba de Londres a Los Ángeles, donde estaba presentando su más reciente libro autobiográfico. La artista había regresado a la franquicia espacial como la general Leia para Star Wars, El despertar de la fuerza, estrenada en 2015. Su personaje Leia tuvo una aparición en Rogue One, la última película del universo Star Wars lanzada este mes. Y en diciembre de 2017, en forma póstuma, Carrie Fisher volverá a la pantalla grande con las escenas que grabó para la última película de la saga. Escenas que pasaron a la historia y que quedaron plasmadas en el recuerdo de miles de fanáticos. El sensual bikini dorado que Carrie Fisher usó como la princesa Leia en El retorno del Jedi la convirtieron en un ícono de los 80. Es este rol en la saga de Star Wars el que le valió en ese entonces ser conocida internacionalmente y hoy ser llorada también por miles de fans. La actriz falleció en un centro médico de la Universidad de California en Los Ángeles, donde estuvo internada desde el pasado viernes, cuando sufrió un ataque cardíaco mientras viajaba a esa ciudad desde Londres. Contrario a su más famoso personaje, la vida de Fisher poco tuvo que ver con la aguerrida princesa.
Una vida llena de inseguridades, depresión y marcada por el consumo de alcohol y drogas, le pasaron la cuenta tras el tercer filme de la saga en 1983, cuando desapareció del mapa de las grandes películas para interpretar roles en cintas como Cuando Harry conoció a Sally, Scream y en la serie Sex and the City. En esos años hizo fama de ser una talentosa guionista, incluyendo su mayor éxito, Postcards from the Edge, película semi-autobiográfica interpretada por Meryl Streep. Recién en 2015, su nombre nuevamente cobró vida con el esperado reencuentro de la princesa Leia y Han Solo en El Despertar de la Fuerza. You know, no matter how much we fought, I've always hated watching you leave. That's why I did it. So you'd miss me. I did miss you. If you see our son, bring him home. Fue también en 2015 cuando hizo una asombrosa revelación a la revista People, el breve romance que mantuvo con Harrison Ford mientras filmaban la primera película de Star Wars. Ella tenía 19 años, él 33. You're trembling. I'm not trembling. You like me because I'm a scoundrel. There aren't enough scoundrels in your life. I happen to like nice men. Nice man. Very nice. A través de las redes sociales, diferentes figuras del mundo del espectáculo manifestaron su pesar por la muerte de Fisher. Harrison Ford lo hizo a través de un comunicado en el que destacó la vida y carrera de su gran amiga, a quien veremos nuevamente en la pantalla grande en diciembre del próximo año con el estreno de la 8ª cinta de la saga de Star Wars, para la cual la actriz en julio pasado ya había terminado las grabaciones. Conversamos sobre la vida de Carrie Fisher con Jaime Córdoba, director del Festival de Cine Recobrado, que este año presentó clásicos del cine mundial como la saga de Star Wars. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Una pérdida para el mundo del cine o más que nada para los fanáticos, para los amantes de la saga de Star Wars? Una difícil pregunta. Si tú me dijeras cuál fue la importancia de Carrie Fisher para la historia del cine como actriz, muy poca, en comparación con el ícono que representó como la princesa Leia. Y el caso de ella es bastante particular y de pocos actores, en el sentido de que se convierten en un ícono de la cultura popular con un personaje en particular. Eso opaca el resto de su carrera, opaca las oportunidades que pueda tener y el desarrollo como actriz que pueda desarrollar. Ahora, si le sumamos eso al hecho de ser hija de Debbie Reynolds, la actriz de Cantando bajo la lluvia, y Eddie Fisher, cargaba con un peso de fama bastante grande, se esperaba mucho de ella. Y como señalaba Kirk Douglas en algunas ocasiones, el hecho de, comparándolo a él con Debbie Reynolds, partieron de la pobreza y se hicieron famosos. Los hijos de estos famosos parten en la riqueza y ese es un peso bastante grande que la llevó, como decía la nota anterior, al alcohol, al abuso de las drogas. Desde y los eso 13 tiene una reputación bastante grande en el hecho de que cuesta trabajar con actores que tengan este tipo de problemas. El rodaje diario cuesta dinero, por lo tanto, eso va a mermar también las oportunidades y los castings que pueda disponer. Sí, ella reconoce que desde los 13 años consumía marihuana y que después ya en el rodaje, por ejemplo, del Imperio Contraataca, ella había abusado en forma desmedida de la cocaína y se daba cuenta que quizás sus pares también la consumían, pero ella lo hacía de una forma bastante más abundante y que a la larga le había traído consecuencias. Pero ojo, sin despreciar de alguna manera los efectos del LSD. Ella decía que en sus últimas entrevistas, de todas maneras, quizás volvería a probarlo, pero para su edad quizás ya no lo podía hacer por los efectos que podría tener en su salud. Claro. Ahora, hay que considerarla una medida justa, ¿no? Aparte de esta pasión irracional que pueda tener el fanático de Star Wars, ella fue parte de un tipo de película que es importante a nivel mundial e histórico dentro del cine por el hecho de constituir un ícono de la cultura popular. Hay otras películas que son importantes en un sentido estético, artístico. Star Wars, más allá de las cualidades y defectos que tenga, es un ícono
y por lo tanto siempre va a ser recordada bajo ese papel de la princesa Leia, aunque queramos sacarla de la cabeza. Nadie va a recordarla en Hannah y sus hermanas con Woody Allen, nadie la va a recordar por sus papeles con Tom Hanks en El hombre del zapato rojo o en Vecinos al ataque, o incluso en una película llamada Mujeres Amazonas en la Luna, de Robert Zemeckis. Dirige un episodio de esa película muy divertida, donde Carrie Fisher demuestra sus dotes de actriz cómica. En el fondo, la pena de todo esto es que no le dieron mayores oportunidades, siendo que su vena cómica era superior a la dramática. Jaime. Este personaje malas pulgas de repente, que hace el papel de la esposa de Tom Hanks en Vecinos al ataque, lo hace muy bien, hace la comedia muy bien. Y lamentablemente no tuvo muchas oportunidades de demostrar esas aptitudes en la pantalla. Hoy día su compañero de las tres sagas quizás más importantes para muchos de Star Wars, Mark Hamill, Luke Skywalker, se reconoció devastado con la muerte de Carrie Fisher. ¿Podríamos decir que a ellos, a estos dos hermanos mellizos, les pasó exactamente lo mismo desde en el área del cine, que no tuvieron un reconocimiento posterior a lo que se hizo en Star Wars, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Harrison Ford, que después tuvo una seguidilla de producciones totalmente exitosas, hasta el día de hoy, podríamos decir? Sí, es que pasa con los actores. Carrie Fisher y Mark Hamill no pueden llevar un papel principal, no podrían guiar o liderar una película. Son actores dentro de un reparto amplio de otros actores. En cambio, Harrison Ford tiene una presencia, tiene una soltura y tiene un dominio de la mirada, de la voz, quizás mayor intuición y quizás la posibilidad de haber contado con mayores oportunidades y papeles que le dieron ese impulso que le faltó a las carreras de Fisher y Hamill. Y es por eso entonces que los fanáticos de Star Wars la recuerdan a ella con mayor cariño, podríamos decir, por lo que representó para el mundo del cine y por esta saga en particular, por ser ella solamente la recordada princesa Leia. Sí, yo creo que ese es su lugar en la historia del cine, se lo ganó con mucha justicia y todo el amor que se le profesa hoy es parte de esa producción, de esa idea que tuvo George Lucas, afanada muchas de ellas del señor Campbell, ¿no? El autor del Héroe de las Mil Caras, el cual fue fruto, ¿cierto?, de las ideas de Lucas para poder tomar ciertos conceptos, cierta teoría del héroe y con eso construir Star Wars. Yo creo que ahí el personaje de Carrie Fisher adquiere toda su grandeza mítica, cinematográfica, quizás no tanto como actriz y sí como personalidad del cine. Y también como fantasía sexual de muchos hombres, Jaime, cuando la recordamos con este bikini dorado, cuando ella era esclava de Jabba the Hutt. Fue capaz de levantar la película con eso. Teníamos nosotros unos 10 años cuando la vimos en estreno acá en Chile y bueno, aprendimos muchas cosas viendo esa película. Jaime, ¿y qué se puede esperar ahora de la octava parte, podríamos decir, de la saga Star Wars, donde ella, se dice, grabó algunas escenas, tuvo algún tipo de papel dentro de esta producción? ¿Podríamos ver entonces ya la finalización de Carrie Fisher como una de las protagonistas de Star Wars, como ocurrió en el capítulo 7 con Harrison Ford? Sí, y va a ocurrir lo mismo que Robin Williams con Una noche en el museo, también sus películas póstumas y su despedida. Ya es parte del Olimpo cinematográfico y creo que hay que dedicarse a ver estas películas y quizás si uno tiene el amor por Star Wars, empezar a redescubrirla a ellas en estos roles de estas películas olvidadas, como te contaba, por esta fama que le robó la princesa Leia. Jaime, te queremos agradecer enormemente por acompañarnos, para recordar un poco de la carrera, de la obra de Carrie Fisher, una persona tan querida y tan recordada por todos los amantes de esta saga como Star Wars. Que estés muy bien, gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Y con esto ya nos despedimos, agradeciéndole como siempre por estar junto a nosotros. La invitación es a que continúe en las pantallas de UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana. Que esté muy bien. Hasta entonces.